En el video anterior revisamos brevemente el concepto de respuesta en frecuencia. En este video vamos a continuar con la transformada de Fourier de señales continuas. La transformada de Fourier es una transformación que nos permite representar la naturaleza oscilatoria de una señal. Así, de manera gráfica, si partimos de una señal arbitraria f de x que está en función de la variable espacial x, la transformada de Fourier nos permite generar una representación de f en el llamado dominio de la frecuencia. Pero, ¿qué es el dominio de la frecuencia? Se trata simplemente de una representación de la señal f en términos de sus componentes oscilatorias puras según la frecuencia chi. Así, si nosotros tomamos el valor de la transformada de Fourier para una frecuencia determinada, chi sub 0, ese valor se corresponde exactamente al factor de escala de la componente senoidal pura de frecuencia chi sub 0 que se encuentra contenida dentro de la señal f de x. De esta manera, esta respuesta en frecuencia f de chi me dice que la señal f está compuesta por una gran cantidad de componentes senoidales puras de distintas frecuencias. La ponderación de cada componente senoidal pura en la señal original es justamente la transformada de Fourier f de chi. El proceso de la transformada de Fourier es perfectamente invertible. Es decir, que a partir de la representación en frecuencia yo puedo recuperar totalmente la señal original mediante la transformada inversa. Los procesos de transformación directa e inversa también reciben el nombre de análisis y síntesis respectivamente. A la transformada de Fourier de una señal se le conoce también como espectro de la señal. Es importante recordar que la función f de chi es una función compleja, es decir, que el factor de ponderación de cada una de estas componentes, ese factor de ponderación, es un número complejo. A continuación vamos a revisar matemáticamente esto que yo acabo de explicar de forma gráfica en esta diapositiva. Formalmente, el proceso de análisis de la transformada de Fourier de señales continuas se define como el producto punto funcional entre la señal f de x y una exponencial compleja de frecuencia chi. Cuando desarrollamos esta integral, el resultado es una función de la frecuencia f de chi, que se corresponde al espectro de la señal f de x. Tal como mencioné en la diapositiva anterior, este proceso es totalmente invertible mediante el proceso de síntesis. La síntesis o transformada inversa de Fourier me permite partir del espectro f de chi para reconstruir la señal f de x. En la literatura es posible encontrar diferentes definiciones de estas dos ecuaciones, las ecuaciones de análisis y síntesis. Por ejemplo, muchas veces este producto 2pi chi, 2pi por chi, se expresa como una única frecuencia omega. En este caso, la transformada inversa de Fourier tendría un factor de escala de 2pi. Estos cambios de convención no deberían representar ningún problema, ya que la interpretación y propiedades de la transformada de Fourier se mantienen, solo hay que tener el cuidado de usar siempre la misma notación. En el resto del módulo yo me voy a quedar con esta notación en función de la frecuencia chi. En esta diapositiva voy a listar algunas importantes propiedades de la transformada de Fourier. Concretamente tenemos la propiedad de linealidad, la propiedad de desplazamiento, la propiedad de convolución, la de escalamiento en el espacio, la propiedad de conjugación y el teorema de Parseval. Estas no son las únicas propiedades de la transformada de Fourier, pero son algunas de las más utilizadas. En este video yo no me voy a detener a explicar cada una de estas propiedades, pero en el aula virtual del curso van a encontrar recursos que le permitirán repasar dichas propiedades. Yo les pido que se tomen el tiempo para revisar detenidamente cada una de estas. En esta otra diapositiva estoy mostrando la transformada de Fourier de algunas señales básicas. Concretamente tenemos la transformada de Fourier de la constante, la transformada de Fourier del impulso unitario, de la exponencial compleja, la senoidal pura, la función rectangular. Recuerden que la función rectangular se trata de una función que es una ventana rectangular
centrada en el origen que tiene ancho A, la función sinc y la función gaussiana. Al igual que con las propiedades, yo no voy a mostrar la deducción de cada una de estas transformadas, pero les recomiendo revisar el material complementario del curso o las notas que hay en el comentario del video. En la práctica, uno rara vez tiene que saberse de memoria la transformada de Fourier de una señal y eso tiene poca aplicación. Sin embargo, conocer las transformadas de señales básicas y conocer también las propiedades de la transformada de Fourier nos permite entender muchas herramientas para el procesamiento de imágenes. Por lo tanto, mi sugerencia es que se tomen su tiempo para revisar esas transformadas básicas y las propiedades de la transformada de Fourier.